Familia de 3+1, estamos ante un día histórico. Estamos en las instalaciones de los Brooklyn Nets. Anthony Daimiel, Sergio Andrés. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vaya bien, episodio tenemos hoy, ¿eh? En una instalación de una franquicia NBA, en el despacho de un entrenador jefe NBA, entrevista de... ¿Cuánto ha durado? Yo qué sé, No tío. lo sé. Todo el tiempo que hemos querido, ¿no? Sí. Nada, impresionante, muy agradecidos, la verdad, a Brooklyn Nets y a Jordi en particular. Y vamos a dejar a la gente con un programa que yo creo que es histórico porque nunca jamás habíamos tenido un entrenador y mucho menos un primer entrenador de un equipo de NBA. Es una salvajada esto. Impresionante. Va a tener, como siempre, el programa una primera parte, que es en las plazas Valla Guinamar. Le hemos hecho varias preguntas y luego pues saltamos a un tema que ha propuesto Anthony. Hay una pedrada y al final tenemos contienda, ¿eh? Tenemos Que se ha metido Se ha Jordi, metido, ¿eh? Se ha metido y ha querido ganar, se le ha notado. Ha habido un movimiento físico, de movimiento hacia una foto, tremendo, ha sido significativo. Sí. Una cosa, en la zona Guinamar, ¿Sí? él ha hablado de una cuestión que es muy importante para la gente que desconoce la NBA, cómo funciona la NBA, cómo funcionan los equipos, las franquicias, muy didáctico Sí. para la gente que a veces desconfía o desprecia la NBA. Hoy aprendemos mucho con Jordi Fernández. Sí, Vamos señor. para allá, vamos a colarnos en su despacho. ¿Qué tal, amigos de 3+1? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un episodio muy especial, como estáis viendo. Estamos en Brooklyn, estamos con el entrenador jefe de los Brooklyn Nets. Estamos con Jordi, muchas gracias, tío. Gracias a vosotros. Por atendernos, por Gracias, invitarnos además aquí a tu despacho, que por cierto, vaya despacho. Estás aquí bien. No, muy bien. Somos unos privilegiados, sin duda. Vaya instalaciones en general. Sí, la verdad es que nosotros habíamos visto mucho, claro, por redes sociales, habíamos visto las instalaciones de entrenamiento y todo, pero verlo en directo impresiona y además hoy, que hace un día en Brooklyn, Pua, se está en Nueva aquí. York, increíble, y se ve todo el skyline de Manhattan, es espectacular, la verdad. Me han entrado ganas a mí de echar unos tiros ahí con los jugadores abajo, ¿eh? Ha estado... Oye, y cuando llegas aquí, ¿este ya era el despacho del head coach anterior? Sí, ¿O no? lo único que hice fue Decorarlo un poquito, que veis aquí un poquito todo lo que tengo y bueno, hacerlo un poquito como pues, un sitio como tu Para casa. estar a ¿no? gusto, Es que, claro. claro, estamos muchas horas aquí. Pero sí, somos unos privilegiados desde las vistas hasta todo lo que tenemos aquí, todos los recursos que tenemos. Es un privilegio poder trabajar así y bueno, las horas que hacemos evidentemente son muchas, pero hacerlas así, Claro. como decía mi abuela, sarna con Gusto Con no gusto pica, no pica. con gusto no pica, eso es. Es buena esa. Vamos a mandar un saludo al señor José Manuel Calderón, que no está aquí con nosotros hoy por exigencias Laborales. laborales de Cleveland. Ya sabes que está ahí metido a tope, pero le mandamos un abrazo, que a él le hubiera gustado estar aquí. Claro que sí. Nos hace mucha ilusión esto, Jordi, porque siempre nosotros estamos hablando de jugadores, hemos hablado con jugadores, hemos tenido en el podcast jugadores en activo, jugadores retirados, pero entrenadores es un mundo que para el gran público es muy desconocido por muchos lados. Entonces, nos mola mucho tener la oportunidad de estar contigo para conocer un poco ese lado y además contar tu historia, que es una barbaridad. Lo veníamos comentando, que es un caso único y nos gustaría igual empezar por ahí, que nos cuentes un poco cómo se abre esa puerta la primera vez como de Estados Unidos, porque toda tu carrera llevas ya aquí mucho tiempo, pero que la gente sepa cómo inició ese camino de voy a Estados Unidos a ver qué pasa y a ver si me consigo ganar un hueco allí. Pues fue un poquito por coincidencia, ¿no? Y por suerte. Y como todo en la vida, pues la suerte un poquito te la buscas, ¿no? Para mí el baloncesto siempre ha sido una parte muy importante de mi vida. Desde cuando empecé a jugar, empecé a entrenar de muy joven y después los estudios que cursé, ¿no? Hice carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el INEF de Lleida y empecé el doctorado. Y en aquella época, pues para mí lo más importante era mi educación y después encarar un poquito mi futuro, ¿no? Que yo quería que fuera relacionado al mundo del deporte, ¿no? El levantarme cada día y poder decir que trabajo en algo relacionado al deporte. Evidentemente entrenar siempre me ha gustado mucho, jugar me gustó mucho y lo que pasa es que no se me daba lo suficientemente bien. Y bueno, nunca, si soy sincero, no te diré que siempre he pensado que ser entrenador de la NBA. Siempre pensaba que me gustaría entrenar, pero esto es muy exigente. Entonces, en una parte de mi vida, pues me entró un poco la necesidad o
o igual crecí mucho saliendo de España y teniendo experiencias fuera de España, como cuando viví en Holanda y después en Oklahoma, Las Vegas, y a partir de allí fue una necesidad y vi que yo aprendí mucho estando fuera de casa, ¿no? Yo creo que cuando salimos de la zona de confort es cuando ves todo lo que puedes crecer. Y me llevó a pasar muchos veranos aquí en Estados Unidos y mi historia era pues pagármelo de mi bolsillo, venir aquí, casi trabajar para poder pagar o igual te cuesta un poquito más. Y yo veía que mi crecimiento era pues muy grande, aprendía mucho, me lo pasaba muy bien, disfrutaba mucho, fuera lejos de la familia, lejos de poder hacer vacaciones, todo lo que sea. Pero bueno, eso fueron unos 6 años, ¿no? Que si te pasas a pensar es estudiar, trabajar, veranos, trabajar y empalmar otra vez y otra vez y otra vez. Y mi 4º año en Las Vegas es cuando coincidí con Mike Brown, que si te soy sincero yo de NBA conocía lo justo, ¿no? Pero cuando yo crecí en los 80-90, la NBA era, bueno, se hacía en televisión española, pero era muy tarde, después pasó al Plus y era diferido todo, que nosotros no lo teníamos, y ahora es mucho más fácil verlo, ¿no? Porque hay muchas más facilidades, pero si te soy sincero, para mí el baloncesto con el que me he criado es la CBA de Poro, la Euroliga, y eso sí que te puedo decir que lo he seguido, te puedo decir equipos desde, vamos, los 80 hasta ahora. Y bueno, tener esta oportunidad de conocer un poquito lo que era en esa época el inicio de lo que era el Player Development, que es justamente en el 2006-2005, que era mi primer año aquí en Las Vegas, era cuando empezaba yo a trabajar con Joe Abunassar. Y bueno, empezar a aprender de cómo trabajaban y tuve la experiencia de conocer a Mike Brown y que me invitara una semana a Cleveland a entrenar con su hijo, de hecho, no era con nada relacionado con los Cavaliers. Y una vez fui allí, pues lo mismo, vas allí con las intenciones de solo hacer eso y disfrutar y nada más. Y incluso yo recuerdo que él me dijo, bueno, te pago ¿cuánto quieres cobrar? Y digo, a mí lo hago por la experiencia porque creo que es algo que no todo el mundo puede decir que ha hecho, ¿no? Y bueno, me dijo, ya lo regalaremos. Y volví a casa, en esa época estaba entrenando en el Hospitalet, estaba haciendo el doctorado, etc. Y estaba ya a punto de empezar en septiembre. Y me llamó por teléfono y me ofreció un trabajo con Cleveland. Y aparte de entrenar con su hijo, pues cada día individualmente. Y a partir de ahí me fui y ya no he vuelto. Y era pues empezar desde lo más abajo de todo. Y bueno, Daniel, thank you. Ah, mira, llega aquí un... Fíjate. Buena pinta eso. Thank you. Y bueno, desde empezar de una posición de entrenamientos individuales y vídeo y demás, a hacer scouts, a no viajar con el equipo, a poco ir avanzando en lo que es el sistema de aquí, ¿no? Que es, evidentemente es mucha más gente inmersa dentro de cada organización, cuerpos técnicos han evolucionado mucho. Cuando yo empecé pues eran unos 8 o 10, ahora ya son casi 14, y bueno, sin contar la parte técnica, la parte médica y de rendimiento. Pero bueno, ha sido un poquito la historia. Ahí fueron los 7 años en Cleveland, los 6 en Denver, los 2 en Sacramento y ahora 2 aquí. Entonces son 17 años y después contando selecciones de por medio, ¿no? Desde la sub-19, la absoluta, a Nigeria, a Canadá y ahora, ¿no? Entonces, mezclando para mí el baloncesto FIBA, que siempre pues lo sigo mucho y bueno, es parte de mi formación o de mi inicio en el baloncesto, al baloncesto NBA y un poquito la mezcla entre los dos. Vaya historia. Vamos a ir luego, por cierto, a ver el documental de Jordi que se estrena hoy. Nos acaba de invitar, así que muchas gracias. Sí. Buena pinta. Un poco de tu vida también, ¿no? Desde Badalona hasta aquí, hasta Brooklyn. Una de las cosas que te quería preguntar, vamos a ir un poco por toda tu carrera, porque todas las etapas son interesantes realmente, pero claro, head coach. ¿Es lo que te esperabas, ser head coach de la NBA? ¿O es cómo has vivido esa transición? Porque entiendo que no tiene nada que ver, ¿no? De player development, luego assistant coach, luego no sé qué. ¿Ser head coach de la NBA es lo que esperabas? Pues si te soy sincero, no llegué aquí con la aspiración de solo ser primer entrenador. Y yo creo que esto es un poquito la clave, ¿no? Y yo siempre he creído que puedes llegar a lo que te propones, lo que pasa es que los pasos tienen que ser adecuados. Entonces, para mí los objetivos siempre han sido a corto, medio plazo, ¿no? Un poquito pensar a largo plazo,
a veces no te deja poder cuidar el detalle del presente, para mí. Entonces, cuando yo era Player Development, mi objetivo era ser muy bueno o aprender al máximo en ese trabajo y poder dar un paso adelante en el siguiente, que sería entrenador ayudante como título. ¿No? No puedes pasar de Player Development a primer entrenador. Y entonces, pues bueno, mis primeros 4 años fueron en Cleveland, hice un poquito de todo, hice de todo. Y bueno, como siempre, pues empiezas con sueldos muy bajos, que te sobrevives como puedes, que también hay experiencias que echan al entrenador, sobrevives, no sobrevives. Han habido 2, 3 años que evidentemente he pensado, yo creo que de aquí ya me vuelvo a España, ¿no? Y estás un poquito en la cuerda floja. Pero bueno, esto es el mundo profesional del baloncesto, del deporte. Y creo que estos pasos de ir de Player Development a entrenador ayudante, pasar a la G-League, de entrenador ayudante, de primer entrenador, yo creo que allí fue un poquito, para mí, un poquito el darme cuenta de que sí que es real, ¿no? Porque cuando pasas a ser primer entrenador de un equipo profesional, que en esa época la G-League no era tan conocida, pero sí que es una liga con mucho talento, una liga que han jugado jugadores muy importantes de la NBA y jugadores que han ido a Europa lo han hecho muy bien, ¿no? Y ahí es donde un poco, para mí, creció un poquito mi confianza de que todo esto era posible. Pero no era posible al año siguiente, era posible yendo a Denver, siendo ayudante 6 años, pasando a ser responsable de la defensa, después yendo a Sacramento, y con esto todo, con las selecciones entre medio, ¿no? Entonces yo creo que todo este camino también me ha dado confianza de poder creerme que algún día llegará. Tampoco he tenido mucha prisa. Por ejemplo, cuando fui a Sacramento, nunca fui a Sacramento pensando que sería primer entrenador. Fui a Sacramento siendo el primer ayudante de Mike Brown y mi objetivo era hacerle la vida más fácil y que él pudiera hacer muy bien su trabajo, que ese es mi trabajo como ayudante. Entonces yo creo que si te centras en tu trabajo y tú formas parte de un proyecto ganador, es cuando puedes dar esos pasos adelante. Y yo, pues desde Cleveland, que ganamos un anillo entrenando la G-League, que bueno, hicimos finales de conferencia y ganamos más partidos de la franquicia en la historia, los 2 años. En Denver, final de conferencia, acabaron ganando un anillo con las selecciones. Al final, el éxito de todos los proyectos no es mío, es del grupo que yo he formado parte. Y al final también me ha dado la oportunidad esta que tengo ahora. Entonces, mi objetivo no es, ya está, soy primer entrenador, es qué es lo siguiente, ¿no? Lo siguiente es formar un grupo que sea respetado, que juegue bien, que compita, que llegue al playoff, y de aquí, pues, playoff muchos años, final de conferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que para mí lo divertido es tener estos nuevos retos que al final, si no tuviera ilusión por hacer algo, pues estaría en Badalona, que lo he hecho mucho de menos también, ¿no? Entonces, mientras tenga esta ilusión, para mí venir aquí a las 6 o a la hora que venga y estar muchas horas y con mi familia y demás, pues se me hace mucho más fácil. Aquí supongo que viniendo de muy lejos, el éxito lo vas alcanzando. El primer éxito es mantenerte, ¿no? Que no te dejen fuera. Y entonces es clave la capacidad de adaptación. Un poco pensar lo que quieren de ti, lo que piden de ti, responder a ello. Pero luego tiene que haber un punto de ambición personal, en esto que tú has explicado muy bien, de los objetivos poco a poco, de cada año, de cada momento. Entonces, teniendo en cuenta todo eso y que tú has tenido matrícula cum laude por cómo te ha ido tu carrera en esa capacidad de adaptación desde que llegas, ¿en qué punto estamos ahora? Porque tú, siendo head coach, todavía tendrás retos de adaptación y, sobre todo, de ver cuál es tu proyecto ahora y cómo puedes seguir mejorando. Es decir, ahora mismo, temporada 25-26 en Brooklyn Nets, técnico jefe, ¿cuáles son los próximos retos y qué es lo que esperan de ti los que pueden marcar un poco tu futuro? Sí, yo creo que el adaptarme aquí es muy importante porque yo he hecho todos los trabajos menos el de primer entrenador. Tengo experiencia en la G-League y en selecciones,
pero no acaba de ser lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener muy claro que lo que has hecho te puede ayudar, pero lo que has hecho no es lo que estás haciendo ahora. Entonces, el generar confianza entre propietario o grupo de propietarios, la dirección técnica y el cuerpo técnico es muy importante, porque aquí hay un proyecto, yo siempre lo veo de la misma manera, es el propietario tiene una visión, el general manager o el director técnico crea un plan y los entrenadores lo ejecutamos, ¿no? Y a partir de aquí estamos en un proceso. Y tú siempre piensas que cuando vas a entrenar, pues tú harías muchas cosas a tu manera, pero la realidad es que estás en un contexto en el que tienes que intentar ser el mejor compañero posible. Y que no solo tú estés contento, sino que esté contento todo el mundo. Claro. Porque al final, para tener algo que sea muy sólido, hay que dar pases firmes, pero normalmente son cortos, ¿no? Y a veces dar uno atrás para dar dos adelante es muy importante. Y cuando eres entrenador, la competitividad pues, es algo que te come mucho, ¿no? Y las emociones. Las emociones del ganar y el perder son como demonios que tienes dentro. Y entonces el poder entender cuál es tu contexto y cuál es el plan delante tuyo es muy importante. También tener buenos compañeros es importante, pero no siempre compartirás opiniones. Y es muy importante pues, la claridad, el entendimiento, el conocimiento de un nuevo mercado. Yo estoy en Nueva York y yo no sabía lo que es vivir aquí, ¿no? Y ahora ya que llevo casi 2 años sí que lo entiendo. Entonces, para mí estos 2 pasos, lo bueno es que te estoy hablando de cosas que trabajo pero aún no las sé, pero tampoco me importa. El problema no es no saberlas, porque yo siempre pienso que lo puedo aprender o si no, tengo un grupo de trabajo suficientemente bueno que pueden hacerlo bien. Yo soy de los que pienso que es más importante, que tú no eres el más importante, tú eres el gestionador y el responsable, pero es importante tener contigo gente que es mejor que tú en muchas cosas. Vale, esto, por ejemplo, hablé con Oliver Lax el otro día, que vino a un partido. Vale. Y evidentemente vi su película y bueno, una película que la recomiendo y que te dará mucho a pensar, ¿no? Pero sí que es cierto, una cosa que me dijo él, que comparto 100%, es lo importante es que tú traigas contigo a gente que es mejor que tú. Porque al final la gestión del grupo es lo más importante. Y todos al final lo que tenemos es un trabajo dentro del grupo. Algunos trabajos se ven más públicamente que otros, ¿no? Pero en esto sí que estamos en esta parte del proceso y el que hayan partes que sean desconocidas para mí es importante aceptarlo también, que no pasa nada. Claro, claro. Y evidentemente hay entrenadores como los entrenadores que llevan muchos años que tienen ventaja por motivos obvios, ¿no? Porque llevan muchos años. Pero no quiere decir que con el paso de los partidos y los años ese éxito llegue, ¿no? Y yo creo que eso es parte del proceso y entender el proceso. Entiendo que hay un trabajo psicológico importante, trabajar también la paciencia, por esto que decías ahora del fuego competitivo, ¿no? O sea, tú dices que has seguido mucho también el baloncesto allí de España, un baloncesto en el que pues, se compite mucho cada día, ¿no? En el que ganar, perder, todo esto es importante, obviamente. Y aquí en la NBA hay veces que estás a lo mejor en un proyecto en el que, digamos que ganar cada noche no es como el mayor objetivo, ¿no? Porque estás como formando parte de una cosa que va a lo mejor más a 5 años, a 4 años. ¿Eso cómo lo llevas tú, el decir, bueno, igual este año el ganar o perder cada noche no es lo más importante? Hay otros objetivos más pequeños. Yo creo que las organizaciones que tienen éxito son las que definen qué es una victoria y qué es una derrota para ti, ¿vale? Y evidentemente en España lo que entendemos es que cuando miras la clasificación hay partidos ganados y partidos perdidos. Claro. Pero el sistema de competición lo marca todo, ¿no? Y evidentemente aquí entendemos que el sistema de competición es muy distinto, ¿no? Hay un draft, hay un límite salarial, hay muchas normas que son muy complejas, sobre todo con el nuevo convenio, que limitan mucho o que te invitan mucho a marcar qué es una victoria, qué es una derrota, fuera de la clasificación, ¿no? Y para nosotros, el hecho de tener muchos assets, que son rondas del draft, elecciones en el futuro, creo que somos el equipo que más tiene en los siguientes 7 años.
tener una capacidad de gasto, ¿no? De dinero disponible, porque aquí hay un límite salarial. Creo que estamos de los que más podemos gastar en un futuro próximo, y después tener un mercado en el que estamos, y esto ya te invita a tener muchas opciones. Entonces, fuera de aquí, que esto es algo que ha hecho la dirección técnica con el plan que han tenido, y que ha hecho un trabajo espectacular, ya llega el desarrollo de los jugadores, ¿no? Y yo creo que esto de desarrollo de los jugadores es cuando te marcas victorias y derrotas que no se ven en la clasificación, ¿no? Entonces, la preparación de dar estos pasos es importante, y este desarrollo de los jugadores es muy importante. Son cosas que en un momento las mediremos con victorias y derrotas en la clasificación, pero ahora tenemos claro, y no las podemos hacer públicas porque es un proceso interno. Te íbamos a preguntar por eso, pero... Sí, no, claro, es que es súper interesante eso, sí. Desde fuera, claro, cuando es un proyecto de este tipo, ¿a cuántos años, no? ¿A cuántos años lo medimos? Sí, pero no siempre a los entrenadores se les espera 6 o 7 años. No, claro. y esto no pasa, evidentemente en Europa no pasa, ¿no? Porque el resultadismo en España lo marca el sistema de competición, y también, si lo paráis a pensar, equipos que ascienden y descienden, claro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el sistema. Si lo piensas, tiene completamente sentido que en España cada partido, lo que pasa es que tienes que pensar que si vas cada partido a ganar y nada más importa, la mejora del grupo a veces también sufre por eso, ¿no? Entonces tiene que haber un balance en estas cosas. Nosotros tenemos muchos recursos, tenemos 18 jugadores, tenemos mucha gente que trabaja aquí, como habéis visto, pero para nosotros este trabajo de desarrollo es importante. Que si traemos aquí un chico con 18 años, claro, te paras a pensar, un chico de 18 o 19 años tiene más oportunidades de jugar aquí que jugar en la Euroliga. Sí, y esto, no minutos, sí, ¿no? Básicamente, si lo miras por estadística pura y dura, es así de claro. Sí, ¿no? También para nosotros se nos acepta poder hacer eso, ¿no? Que es, nosotros, por ejemplo, hemos expuesto a nuestros chicos de este año, que teníamos 5 del draft, que tienen de 19 a 21 años, somos el primero o el segundo equipo en los que los jugadores jóvenes han jugado más minutos. Eso es una victoria. ¿Vale? Y después entra en cómo han sido efectivos. Claro, el rendimiento, ¿no? Luego. Tenemos plan de desarrollo de cada jugador, cada uno tiene unas claves, las seguimos, se las enseñamos, etcétera, etcétera. Entonces, este plan de desarrollo es un tema aparte, ¿no? Que también sería muy largo de explicar. Pero sí que es cierto que todo esto, si no entiendes el contexto o lo has vivido, es muy difícil de entender. Y yo, para mí, lo que siempre he tenido mucho orgullo es que yo he vivido las dos realidades. Y la mezcla de las dos, para mí, es donde veo la máxima riqueza en mi formación. Es que he podido aprender de Sergio, como de Mike Brown, como de muchos entrenadores, ¿no? Entonces, para mí, o viendo la Euroliga todos los días, pues veo a Sharas o a Xavi Pascual, y veo, pues, seguramente 5 partidos de Euroliga por semana y 2 o 3 de ACB. Y esto para mí es muy importante, porque la mezcla de los dos y el entendimiento del contexto de las dos ligas hace que muchas cosas tengan sentido. Porque a veces muchas cosas se critican desde fuera, sobre todo el tema de los medios y la prensa, pero para mí falta un conocimiento de lo que es todo este panorama. Contexto general. Sí. La primera pregunta que me sale es ¿cuántas horas trabaja un entrenador de la NBA? Yo creo que sería muy interesante para la gente en casa que intentemos hacer una radiografía de lo que es tu trabajo ahora mismo. Es decir, lo que te digo, cuántas horas trabajas y a qué se dedican esas horas. Porque claro, tú tienes un montón de gente debajo ahora, de diferentes departamentos, que tocan diferentes áreas, pero tú tienes que estar un poco como gestionándolas todas. ¿Podemos hacer esa radiografía, tú crees, más o menos? Sí, y la verdad es que lo que se me hace más fácil, o lo que es más natural para mí, es el baloncesto, ¿no? El ver vídeo, el hacer entrenamientos, esto es lo más fácil. Pero es realmente lo que menos tengo que hacer. Lo que más tengo que hacer es gestionar todo el grupo. Y para mí, te pongo un ejemplo muy básico y muy simple, es que para mí es muy importante poder saludar o tocar, como digo yo, a cada persona de la organización cada día que vengo a trabajar. El hecho de solo ir y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Imagínate que son 14 entrenadores
otros 14 en el de rendimiento, aquí otros 10 o 12 en la cocina. 8 horas con eso ya. Bueno, solo Saludando. pero es muy importante. Sí, claro. Lo es. Los jugadores, porque si no tienes 18 jugadores, no puedes pasar 2 días sin ir a un jugador y... ¿no? Claro. Oye, bien ayer, porque al final aquí tenemos entrenadores que se ocupan de cada jugador, les enseñan vídeo, hacen los individuales, pero yo al final tengo que poder tocar a cada jugador un poco. Entonces, este trabajo de gestión choca mucho más de lo que te piensas, porque no tienes solo que entrenar a jugadores. Cuando tienes un trabajo así y tú vienes con una filosofía o una metodología de trabajo, no solo tienes que entrenar a los jugadores. Antes de poder entrenar a los jugadores, tienes que entrenar a tus entrenadores, educar a la dirección técnica, a los propietarios, para que todos entiendan cómo llegaremos de aquí a aquí. Claro, ¿cuál es tu plan, ¿no? Tu visión? Sí, ¿Cómo van a hacer las entonces cosas? esto a veces te puede generar un poquito de ansiedad por dónde empiezas. O que se te olvide uno, ¿no? Sí. No, claro. ¿Qué pasa? Y dices, hostia, llevo 3 días que no le he dicho hola. Un mes sin hablar con este tío, macho. Sí. No, y eso es... y esto son cosas que no las piensas hasta que te encuentras, ¿no? Y yo recuerdo con un jugador que tuve aquí que tenía una relación con jugadores que era... Y me acuerdo que le dije, ¿has pensado de que cada vez que llegues saludar a todo el mundo? Porque es una cosa muy fácil que todo el mundo puede hacer, pero esto ya hace que la conexión sea... Para nosotros el poder establecer relaciones es muy importante, porque como entrenador, si yo tengo una relación contigo y después en la cancha te tengo que gritar o decirte algo, si tenemos una relación te lo tomarás mejor que si no tenemos nada de relación y después te tengo que decir algo con un tono un poquito más alto, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. El hecho de saber... Bueno, pues tenemos a los analistas aquí, ¿no? Los que hacen las estadísticas avanzadas y demás, que esto está muy de moda ahora. Pues, ¿quién son? ¿Tienen familia? ¿No tienen familia? ¿De dónde son? ¿No? Tenemos uno de los nuestros, un chico muy... Bueno, que es muy inteligente y que he aprendido mucho de él, que es de India y vino hace relativamente pocos años y habla un inglés perfecto, que nunca diría que no es de aquí o que no se ha criado aquí, o que tengo otro que tiene 2 hijos que son de la edad de mis hijos. Y estas cosas al final, personalmente, no estás buscando una amistad, pero estás buscando una relación laboral. Y yo creo que al final esto lo que te hace es juntarte un poquito más. Al final, la tensión de este trabajo, si te paras a pensar con los medios y sobre todo las redes sociales, lo que hacen estas cosas y la tensión divide más que junta. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar maneras de juntarnos más. Y ya después, si eres buen entrenador o buen jugador y tal, ya es la hostia. Primero buen gestor. Es muy interesante, tío. Es que hay Yo mucho- tengo una duda de la pasada temporada. Tampoco tienes que decir si recibiste comentarios o no, pero cuando creo que fue en la primera mitad de la temporada que tuvisteis muy buena racha, ganar partidos, competir, algunos que perdíais por poco y tal. Aunque no te dijeran, pero ¿sentiste como que alguien aquí del staff directivo, de la propiedad, como alguna mirada de decir, oye, nos estamos pasando? O sea, vamos más lentos, ¿no? No, la realidad es que yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? Que cuando te fichan como entrenador, también yo creo que tienen que ver si tú realmente eres la persona adecuada o si... evidentemente un proceso de selección como estos son muy largos, pero después tú tienes que demostrar. Y yo creo que mi trabajo siempre ha sido hacer competir al equipo y que mejore. Entonces después sí que han habido movimientos que han demostrado que nosotros tenemos un plan, porque al final cuando se hicieron cambios ganamos muchas rondas del draft. Entonces esto también es algo positivo, es una victoria de las que no cuentan, ¿no? Y yo al final lo que puedo hacer es que un jugador juegue muy bien, que otro equipo lo quiera y que acabe pagando por él. Y esto al final es parte del negocio, no es más. Sí, 100%. Mientras todo sea comunicado, no hay más, estamos todos en el mismo equipo. Evidentemente hay muchas cosas que no se pueden explicar fuera porque lo que te decía, aquí tenemos un proceso interno.
Pero fuera de todo, aquí siempre todo ha sido muy claro, muy directo y el trabajo siempre es de mejora y de competitividad. Esto siempre en la cancha, es lo que un entrenador tiene que hacer. Y después la dirección técnica junto con el propietario pues pueden decidir cuáles son las distintas avenidas para mejorar el roster, ¿no? Y esto lo bueno que, como os he explicado, es que tenemos muchas avenidas distintas y podemos ser oportunistas, es decir, no tenemos la presión de poder decir, tiene que ser ahora. No, podemos decir, tiene que ser cuando nosotros creamos que es la mejor oportunidad para nosotros. Evidentemente, tenemos que mostrar mejora, pero sí que es cierto que ahora lo que estamos haciendo, todo está hecho con un sentido y con una explicación detrás, ¿no? Una explicación a veces al exterior y a veces algo que se queda solo dentro. Interna, ¿no? Vamos un poco a hablar de jugadores que tú has tenido en tu carrera, lo estábamos repasando antes. Claro, tú, pues, LeBron, Kyrie, Jokic, Shea, ¿no? en Canadá. Molaría mucho, por lo que has dicho antes, de que tú has ido como aprendiendo cosas durante todo el proceso. Imagino que de ellos has aprendido también cosas, ¿no? En tu día a día. Molaría que, no sé si nos podrías decir algo que hayas aprendido de, por ejemplo, una cosa que aprendieras de LeBron, una cosa que aprendieras de Jokic, una cosa que aprendieras de Shea. Sí, la verdad es que de jugadores tan especiales, yo creo que los entrenadores aprendemos más de ellos que ellos de nosotros. Al final lo que haces con estos jugadores es les das soporte porque ellos saben que necesitan un cuerpo técnico y hacer un trabajo que ellos no hacen, ¿no? de estructura y demás, pero sí que es cierto que son, en cuanto a disciplina de trabajo, mejora, talento y lo que producen en el campo es espectacular, ¿no? Entonces, de cada uno, desde personalidad a lo que producen en el campo, te das cuenta del por qué salen unas cosas y otras, ¿no? Entonces, en cuanto a dedicación y trabajo, LeBron, Shea, Nikola han sido de los que más me han sorprendido en mi vida, ¿no? Y cada uno, siendo su persona, son distintos entre ellos, pero sí que, por ejemplo, Nikola aquí, donde mucha gente lo ha juzgado pero es una persona que hábitos son lo principal para él y lo que entrena, trabaja. Es una persona que si, por ejemplo, le han hecho una falta que no han pitado un día, al día siguiente irá a entrenar para meter el tiro aunque le hagan la falta. Y te dirá, hazme falta mientras tiro. Y las hará y tirará 40 veces y las meterá. Es como su mente funciona, es el hecho de poder retarse una vez más y no es que es culpa de esto. No. Buscar siempre la contra en la siguiente, sí, ¿no? Y eso te dice de que es, aparte, y la gente lo puede ver de una manera o de otra, pero es un físico extremadamente privilegiado. Coordinado, corre, grande, tira, pasa, bota, es espectacular. Y después cómo le funciona la mente, ¿no? Después él es un muy buen líder que, aunque no utilice mucho su voz, él lo hace por ejemplo, da siempre ejemplo en todo, desde el calentamiento hasta el final del entrenamiento, un poco también esta cultura serbia, y después cuando él tiene que decir algo, todo tiene perfectamente sentido de todo lo que dice, ¿no? Sobre todo él lo ves en cancha diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer, es espectacular. Él sabe las jugadas de todo el mundo, si entrenas contra él te mira y él ya sabe lo que le estás diciendo a tu jugador que haga, porque él va 3 pasos por delante. LeBron es el que más me impactó porque fue mi llegada a Estados Unidos y ves, pues impresiona simplemente físicamente la presencia, y después la capacidad que él tenía de poder de ser una personalidad que llena cualquier sala, estar casi bromeando en algo, pero estar concentrado y saber lo que todo funciona. Y a veces hasta podía distraer a los demás, pero él no se distraía a él mismo. Claro. Y esto era algo que me sorprendía, era espectacular. Y después él era de estar pues el primero, antes que todo el mundo, cuidar su cuerpo. Bueno, estaba jugando pasado los 40, es porque él ha hecho un trabajo espectacular de mantenimiento y mejora del cuerpo. Oye, ¿notaste un LeBron diferente? O sea, ¿cómo le cambió la etapa en Miami? Porque tú lo conociste a lo mejor poco, pero al principio, antes de irse a Miami, en tu primer año ahí en Cleveland,
luego vuelve de Miami y es otro jugador y otra persona. Es la definición de madurez. Y para mí fue ver la mejor versión de él. Si ya cuando en mi primer año me sorprendió, ya cuando volvió me sorprendió aún más. Yeah. Porque yo creo que como todos, yo creo que normalmente no cambiamos. Tú eres quien eres como persona. Después lo que haces es madurar y lo que realmente te importa mucho en la vida, pues sí que lo puedes perfeccionar, ¿no? Después como persona cada uno yo creo que seguimos normalmente un camino, ¿no? Que al final tiene que ser positivo, tienes que aceptar quién eres tú como persona. Y él fue para mí, sobre todo la parte de madurez y de estar preparado para afrontar mucha adversidad que él ha tenido, porque al final Toda su vida. una persona como él lo que hace es afrontar adversidad cada minuto de su vida, desde las redes sociales a todo. Y muy cómodo en él mismo, ya era un buen líder, pues aún mejor. La ética de trabajo siempre la ha tenido, ha sido espectacular, pero sí que, y esto todo ha hecho evolucionar su juego. Entonces cuando llegó a Cleveland, los años que hicimos final, fue espectacular y él fue evidentemente pues el líder de todo. Y Shea, Jordi, porque nosotros No nos dejemos a Shea. hablamos no nos mucho dejemos a de él, Shea. obviamente. Decimos que es un robot por la capacidad que tiene Sí. bueno, el récord, ¿no?, que está haciendo ahora de consistencia, todos los días 20 puntos. Pero aparte la capacidad que tiene en los partidos, como de ir siempre al sitio que toca, hacer el tiro que quiere hacer, como esa capacidad de dominar los partidos en los momentos importantes. Tú le has tenido ahí con la selección. ¿Qué sacas tú de este robot? Y es la definición de cómo trabaja él todos los días. Tú vas a verle en verano, cuando está fuera de temporada, y a las 6 de la mañana está en la cancha, tira, después hace su trabajo pues, con el fisio, después el trabajo de fuerza, se va a descansar y vuelve otra vez y vuelve a trabajar en la cancha. Y es espectacular porque esto no se lo exige nadie y él lo hace. Entonces piensas, toda esta ética de trabajo, y lo ves que a veces es sin expresión alguna, pero después cuando lo conoces es una persona que siempre tiene una sonrisa en su cara. Y es una persona muy amable. Es un chico, porque es un chico y es muy joven, pero yo siempre lo he visto muy maduro, yo conociéndolo de los 25, 26 años. Y es lo que más me sorprendió, fue esa extrema madurez y el trabajar al detalle. Todos estos movimientos que decís que él los hace tan bien es porque están trabajados todos los días. Claro. Tiene la barra esta de My life is consistent, ¿no? Cuando Claro. le preguntaron, que dijo ahí, está muy bien, Shea, está muy bien. Vale, había una parte que quería enfocar, sobre todo Anthony, ¿no?, que tiene que ver con pues, uno de los patrocinadores de este programa, Sí. que es LG, y tiene el lema un poco de Life's Good, la vida Sí. puede ser maravillosa. Bueno, claro, digamos que la esencia de ese claim de Life's Good es un poco lo que ya hemos hablado de la llegada, de cumplir el sueño de Jordi, de llegar aquí, hacerse un sitio aquí, llegar hasta donde ha llegado. Pero digamos que por acotarlo un poco más y por centrarlo en la última época, no sé si tú eras muy seguidor de la cultura americana y neoyorquina cuando eras chaval, bueno, he leído, ¿no? Te hizo un magnífico reportaje New York Times de la familia, que tú contabas que vivíais en un piso de 80 metros cuadrados con tu abuela, toda la familia. No sé si viendo las películas en las que sale Brooklyn, sale Nueva York y eso, podías soñar que alguna vez estarías como estás ahora, fuera de lo que es tu profesión y el baloncesto, pero viviendo pues aquí cerca, con las vistas del río y de Manhattan, con tu familia, con parques, en un vecindario muy bueno, como el que podías tener en Badalona, pero es un poco el sueño alcanzado sin haber sido un objetivo, pero a veces paras y te das cuenta de que la vida es maravillosa por ese tipo de cosas, ¿no? Cuando estás con tus niños en el parque o vas con tu mujer por el puente en bici.
Sí, la verdad es que cuando salimos a pasear con el perro, vamos en bicicleta, que vamos mucho por aquí, todos los días te lo puedo prometer que vino a mi mujer y vemos el skyline de Manhattan, porque evidentemente es mucho mejor ver el skyline de aquí a allí que de allí a aquí. Entonces nosotros, la parte privilegiada está en Brooklyn, eso sin duda. Y yo siempre le digo a ella que te das cuenta de dónde vivimos, que esto es espectacular. Y el llegar aquí, como habéis visto en la cancha de entrenamiento, y ver también las vistas que tenemos, la multiculturalidad de la ciudad, lo diversa que es, fuera de todo, para mí Nueva York no es Estados Unidos, es un poco la capital del mundo. Porque si vives o si has visitado... Tú has vivido en Cleveland, en Sacramento, o sea, y esto sí que te podría decir que desde Sacramento, Denver y tal, son ciudades americanas, Claro. pero esto es otra cosa. una ciudad del mundo y me hace una especial ilusión y me siento más identificado. Es donde yo de momento he disfrutado más, y más también porque el barrio donde vivimos, que es Brooklyn, que ahí creo que son 2,4 millones de personas, que es un barrio bastante grande. Sí, un barrio... no deja de ser un barrio con una identidad, ¿no? El Brooklyn Grit que dicen aquí, ¿no? La garra y es un barrio de gente pues trabajadora y que lo ves que, bueno, han habido momentos mejores, peores, igual que partes de cualquier ciudad y demás, pero sí que es cierto que el poder trabajar o identificarte a una comunidad o a un grupo de gente, pues también te hace ilusión, ¿no? Pues donde iremos esta noche a ver el documental y demás, son gente de aquí que para ellos esto importa mucho, ¿no? Porque al final sí que sabéis que aquí son 5 barrios, es Nueva York todo, pero bueno, yo creo que esto también lo hace, el proyecto y todo lo hace más bonito, ¿no? Que hay una historia detrás y que lo haces para un grupo de gente, y esto también para nosotros el día a día de dónde vives es, vamos, inmejorable. bueno, y para Kelsey, que es de Cleveland, también a lo mejor ella nunca hubiera soñado vivir aquí, ¿no? De hecho, ella no quería venir aquí porque le daba mucho... Bueno, era muy... Le imponía, ¿no? Sí, le imponía mucho. Y no que tuviera nada en contra de Nueva York. Ella, de hecho, cuando trabajaba tenía que venir mucho a Times Square, pero evidentemente estar en Times Square o vivir en Brooklyn es muy distinto. Entonces ella tenía una percepción que no era la de real. ciudad salvaje de Nueva York, Sí. y esto es un barrio, ¿no? Y entonces cuando llegamos aquí y nos acogieron también, y también ella vio que pues no hace falta tener un coche para vivir aquí, que puedes pasear mucho, que estás mucho más activo, que vas en bicicleta, y además la oferta que hay aquí, ¿no? Por ejemplo, a ella le gusta hacer deporte, pues tienes muchas opciones de hacer. ¿Te gusta la música o el arte? Todo lo que quieras lo tienes. Yo creo que hasta al final también la oferta que te pueda dar una ciudad para tu día a día y tu vida es muy importante. Oye, antes de que pasemos a... el programa tiene diferentes secciones, ¿vale? La primera es pues eso, la conversación que hemos tenido un poco, que es lo de en las plazas con Aguinamar, ahora era LG, luego va a haber una pedrada de Anthony que te quiere tirar una cosa, pero antes la teníamos apuntada y no quiero perder la ocasión de preguntártelo porque es una pregunta que nos hace siempre todo el mundo y que nosotros intentamos responder, pero evidentemente desde fuera y sin un 1% del conocimiento que tú tienes. Si te preguntaran, porque alguna vez te lo habrán dicho, ¿qué reglas cambiarías de la NBA? ¿Hay cosas que tú dirías ahora que te gustaría cambiar? ¿De cómo funciona? ¿Del juego, del calendario, del no sé? Es una buena pregunta y realmente creo que no tengo tanta experiencia como primer entrenador como para darte una buena respuesta. Porque ahora me tengo que centrar en tantas otras cosas que ahora las reglas del juego, yo creo que lo bueno de la NBA es que tienen una mente muy abierta en siempre evolucionar y un poco que lo dejas de sus manos, porque la liga desde el challenge a la copa, creo que una de las cosas que han hecho, que han sido una genialidad, que todo el mundo lo hace ahora, es el play-in. Sí, 100%. ¿No? Eso fue una genialidad. Entonces, yo creo que la evolución de esta liga lo ves a los años y seguirá cambiando. Y ahora, por ejemplo, están hablando mucho de que evidentemente
las posesiones a las que jugamos ahora, comparadas a 10, 20 años, es noche y día, y jugar 82 partidos en 7 meses es muy duro, ¿no? Entonces te están hablando de las lesiones, de si deberían cortar 72 partidos, si no. Entonces esto también influye a nivel económico, lo que vendes, lo que no vendes, etcétera, etcétera. Y para mí es un poco, me falta mucha información para poder dar una opinión, pero sí que creo que es muy claro que lo que la liga hace es siempre intentar buscar alternativas. Y las alternativas son para que el juego sea atractivo. Y a veces es atractivo para defender más y que se meta menos, y a veces es para que se juegue más rápido y se meta más. Y esto un poco ves que hay mano para que las cosas vayan siempre evolucionando. Yo creo que le doy mucho mérito a la liga, a Adam Silver, por esto. Una pregunta. A nivel sistema de competición, ¿tú prefieres o te parece más interesante o estimulante o el tema de, por ejemplo, jugar una fase final de un torneo, pues como has hecho con Canadá? ¿O el tema de una serie de playoffs que es a 7 partidos? O sea, ¿con qué sistema de los dos tú digamos que estás más encendido o que te mola más o que...? A mí el sistema... Yo creo que cada competición tiene una identidad distinta, ¿no? Por ejemplo, el March Madness es a un partido. Eso es una locura. Tenemos ganas este año, ¿eh? Tenemos ganas este año de March Madness. Y yo creo que también lo que generas al final con 7 partidos es que gane el mejor. Okay. Y que se tenga que demostrar, porque son 7 partidos que te conoces mucho y que hay un poquito que cuando llegan 2 equipos que son los mejores, el producto de 7, de conocerse entre ellos, a llegar a jugar un partido. No hay nada en la vida como jugar un partido 7, ¿vale? Pero no hay nada en la vida como jugar una semifinal de un mundial, ¿no? Pero es distinto. A una semifinal de un mundial no llegas después de haber jugado 6 veces el uno contra otro. Entonces es un poquito, ¿qué te gusta? ¿El boxeo de ir a no sé cuántas rondas y tal y cual? ¿O te gusta? Y yo creo que no es ni mejor ni peor. Tienes que entender las diferencias entre ellos. Entonces, para mí la NBA no la cambiaría, pero porque creo que el resultado que se da es que cuando tú has visto 2 equipos, también las lesiones cuentan mucho, ¿eh? Que a veces pasa, ¿no? Que un equipo pues padece un par de lesiones y las series ya no son tan atractivas como deberían ser. Pero una buena serie con 2 equipos que son muy fuertes y que llegan a 7 partidos... Yo he tenido la suerte de jugar o de ser parte de 4 partidos, de 4 séptimos, y es que es una sensación espectacular. Es más difícil, entiendo, de preparar también, ¿no? Porque cuando tú preparas un partido contra un equipo de una semifinal de un mundial o de un cuarto de final o lo que sea, digamos que tienes un scouting hecho para ese equipo, ¿no? Con tu staff de entrenadores, y pues tus jugadores vienen de jugar otro partido contra otro equipo, entonces se plantea como el nuevo plan. Y todos son cosas nuevas, ¿no? El plan de ese día para eso. Pero preparar un partido 7... Tienes que haber la ido contra vuelto... de la contra de la contra Sí. de la contra. A una semifinal de un mundial o a la final de un mundial llegas como puedes, porque tienes los días que tienes y igual vienes de una serie muy dura que tienes un par de jugadores y llegas como puedes. Y a un partido 7 llegas igual con sobrepreparación. Claro. Porque te has visto tanto que al final siempre es darle la vuelta, y casi que ellos saben tanto de ti como tú. Entonces un poquito polos opuestos un poco, pero creo que todo, para mí, el poder haber experimentado las dos, para mí me da a veces de un partido 7 puedes sacar lo que es y con la intención que tienes que jugar una final de un mundial, a veces no es la intención con la que se juega un primer partido de unas finales o de un playoff. Claro, claro. Sí, sí, no Claro. tiene Porque nada que ver. sabes Que que después tienes el siguiente, el siguiente y el siguiente. Sí, sí, claro. Y esto es lógica pura y dura, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos estos sistemas de competición son muy atractivos porque te dan estímulos distintos. Pero por eso, para mí, cuando entrené en Canadá, el hacerles entender lo importante que era la primera posesión de un partido era clave. Y al final,
una de las cosas para mí muy importantes es que para ganar lo que hay que hacer muchas veces es perder. Buena frase esa. Y que ganar, la gente no entiende que es tan difícil que para poder llegar a una final o una semifinal muchas veces tienes que jugar a más de una para poder ganarla. Y que normalmente pierdes más que ganas. Que no quiere decir que te vaya bien, que es la realidad. Y los jugadores no llegan a este nivel hasta que han perdido y les ha afectado tanto para jugar a este nivel. Y esto un poquito nos pasó en la semifinal de la Olimpiada. Jugamos 3 partidos, creo, contra muy buenos equipos a buen nivel y ganamos. Y jugamos nuestro peor partido en el momento más grande. Pero que esto pasa. Claro. Que después yo, cuando estaba con España, sabía que esos chicos salían a jugar con una intensidad porque ya habían pasado por todo eso. Entonces yo confío que Canadá jugará más finales o partidos importantes y los ganará. Pero es importante pasar por ahí. Claro. Oye, Jordi, ¿tú te has enfadado también con lo de Adebayo, no? Que hay mucha gente que no le ha gustado. No, a ver, hay que entender la cultura y la intencionalidad y todo. Es como todo. Yo creo que esto en Europa igual no hay tanto la mentalidad. Sí que es cierto que para aquí, con la mentalidad que se tiene aquí, hacer un récord de este tipo no está al alcance de cualquiera y que para poder hacerlo tienes que empezar el partido de una manera y dices, pues igual tiene la opción de hacerlo, pues si tiene la opción de hacerlo, vamos a ayudarlo un poco. Esto es como toda la vida. Yo soy más de los que prefiero ganar a que hacer un... O sea, por filosofía hubieras hecho lo que hizo D'Antoni con Harden, llevaba 60, ¿no? 60 y tantos y lo sentó en el tercer cuarto. Es una buena pregunta, porque yo creo que, por ejemplo, si el jugador tiene opción de lesionarse, si mi encargado, el jefe de rendimiento me dice, hostia, es que ya ha jugado muchos minutos y jugó ayer y se rompe, y por ejemplo estamos ganando de 20 o de 30, claro, sería una irresponsabilidad, claro, pero hay mucho contexto ahí, ¿no? Entonces, yo no soy nadie para hablar de un contexto que no sé. No. Lo que al final puedo decir que es impresionante que un jugador meta 83 puntos, es un jugador al cual respeto mucho y es un jugador que defensivamente es espectacular y que meta 83 puntos, vamos, y también que el entrenador también le tengo mucho respeto por quién es y todo lo que ha ganado y cómo siempre se ha comportado. Para mí no tengo nada negativo a decir. No es... Igual Michael Porter un día te casca a 31 en el primer cuarto también. Sí, podría ser, y ha tenido cuartos de meter 20 en un cuarto, entonces ahí es donde lo ves con ritmo y muchas veces es cuando los equipos se ponen fuertes y le ponen todo lo que te le tengan que poner, ¿no? Lo que pasa es que en ese partido no pudieron pararlo. Claro. Vale, igual pedrada de Anthony. Sí, una última cosa, sí. ¿Dónde está la medalla? ¿La tienes en casa? Mira, pues creo que tengo... Cuidado, creo que tengo el anillo aquí. ¿El anillo lo tienes aquí? El anillo de Cleveland. De Cleveland es. Claro. Cuidado, Que esto lo estábamos hablando antes, claro. Sí, porque lo tuve que traer hace un par de días por un tema. Y estaba el cajón abierto, sin llave. No, lo tengo... Bueno, esto es la primera vez que vamos a ver un anillo, ¿no? Sí, en directo y... Espectacular. ¿Tú has visto alguno, Anthony? ¿De cerca? Bueno, hemos visto el de Pañeda, ¿te acuerdas? Ah, sí. El de Pañeda, hemos visto el de... Un comentarista de Miami, ¿no? Sí, sí. Bueno, te habrás visto los de Pau, ¿no? Imagino. Sí. Y alguna vez ni siquiera, porque recuerdo que cuando fuimos a grabar después del primer anillo de Pau, él no se acordó el día de la grabación y entonces se lo pidió, creo que se lo prestó un asistente de Phil Jackson, Frank Hamlin. La mujer de Frank Hamlin fue la que dijo, te dejo el anillo ni y tal para el de Pau para original, la promoción, ¿no? No era el de Pau. Tremendo. Bueno, hay una contienda preparada también. Hay una contienda preparada que cerraremos con eso. Cerraremos con eso, sí. Las medallas no las tengo en casa, porque el anillo también
lo tengo, bueno, no lo tengo en casa todo, lo tengo guardado en un sitio de seguridad. Bien Haces dicho, bien, dicho. haces bien, haces bien. Pero este sí que es... Madre mía. A ver, Jo, es que... madre mía de mi vida. Y la historia son... y ahora después os lo explico un poco todo. Explica, ¿Cómo si pesa quieres. esto, eh? Pues el anillo tiene una historia. ¿Sabéis? En uno de los lados pone creo que es mi apellido. Fernández pone aquí, sí, sí. 216, 2016 es el año que se ganó, pero dice 216 que es el código de teléfono de Cleveland. En la parte de arriba hay creo que eran 100 diamantes por 100 victorias de playoff. Alrededor están los números de los jugadores que ganaron. En el otro lado está el estado de Ohio, donde pone el 2016 con diamantes. El número de diamantes es los años que el propietario fue propietario del equipo o era propietario del equipo. Qué nivel de detalle, ¿eh? En el otro lado hay un puente con un número 50 debajo del puente, que esos son 50 años, significa 50 years under the bridge, 50 años que hacía que Cleveland no ganaba un campeonato. Y lo mejor para mí es, debajo, es la serie. Esta es la serie del anillo, claro, el 4-3, con la remontada, claro. Es Tremendo esto, Nada, brutal. Nada, increíble. Muchísimas gracias, Jordi. Sí, muchas gracias. Espectacular, tío. La verdad. A José no se lo dejen mucho, que se lo lleva, que le gustan los anillos. World Champions. Enhorabuena, tío. Qué guapo. Qué guapo. Esto es derrota, victoria, Ah, claro. derrota Y las tres victorias. finales. ¿Cuál es el...? Ya vamos con la pedrada, perdón, que es que no... Es difícil parar a veces. ¿Cuál es hasta ahora el momento que tú consideras el mayor hito de tu carrera como entrenador? El poder llegar aquí, yo creo. Porque yo creo que normalmente cuando la gente me pregunta, ahora sí que es el paso definitivo, y yo siempre he pensado, para mí eran mucho más importantes los del principio, que nadie sabía que estaba aquí y que era muy difícil mantenerse. Esos sí que eran difíciles, porque ganabas 4 duros, te mantenías como podías y tenías que dar esos pasos adelante, si no... Pasos falsos O sea, afuera, claro. Sí. Una vez ya llegué a un estatus, sí que sabía que ya llevaba años en la liga, que tenía una red de contactos y todo esto, ¿no? Pero yo creo que el hecho de poder llegar aquí, cada uno se marca su propio camino y los caminos no son ni mejores ni peores, uno hace el suyo. Y yo siempre, la gente me pregunta, ¿no? Yo siempre digo, tienes que hacerlo a tu manera. Hay muchas maneras de hacer las cosas, hay exjugadores, yo no soy jugador de NBA, la mayoría de aquí son americanos, yo no lo soy, entonces al final yo no puedo pensar en cómo lo hacen los demás, tienes que pensar qué es lo mejor para ti o lo que te favorece más a ti, ¿no? Yo creo que para mí el hecho de poder llegar aquí, que fue un poquito de rebote, pero también... Si no inviertes en poder estar en Estados Unidos, ¿no? Siempre lo digo, la gente puede decir, qué suerte. Pero bueno, tienes que invertir en hacer algo que en ese caso para mí era ilusión de aprender. Y bueno, a ver, hay que dar todos los pasos previos para poder estar en el sitio, que toca. Mi ilusión de aprender y mejorar me trajo a poder tener una oportunidad, ¿no? Y esta oportunidad después, aprovecharla. También supongo que hay que valer, hay que adaptarse, hay que poder tener calidades para poder después establecerte, hacer el siguiente paso y el siguiente, ¿no? Entonces yo creo que esto para mí sí que el hecho de ser primer entrenador de la G-League fue un paso muy importante. Después dar el paso delante de un banquillo es muy importante, ser el associate head coach es muy importante. Y ya cuando empecé a entrar en entrevistas, yo ya veía que tarde o temprano pasaría. Lo único que también las entrevistas hay que aprender a hacerlas, porque es un sistema, es algo que... Buah, eso me parece muy interesante. No puedes llegar a la primera y pensar, buah, te la dan. Es que cuando vas a una entrevista tienes más posibilidades de que no te la den que Claro, te la den. claro. Claro, entrevistarán de 6 a 20 y solo uno la gana. Entonces, cuando
yo soy de los que pienso que siempre todo pasa por algo, ¿no? Entonces, cuando no me dieron las entrevistas que hice, que era en el 2024, era cuando me salió de Canadá. Entonces, yo pensé, esto pasa por algo. Entonces, fui a Canadá y digo, yo creo que lo podemos hacer bien. Entonces, evidentemente, tienes que ir ahí y clasificarte para la Olimpiada y ganar una medalla. Pero ya después de ahí tuve la confianza de decir, yo creo que este es el paso que necesitaba también. ¿Qué equipos hiciste entrevista, perdón, antes de Brooklyn? ¿Toronto? Hice Toronto, Milwaukee y Phoenix. Y anteriormente había hecho Cleveland hacía unos años, que esta era cuando tenía 34. Pero bueno, la experiencia de poder estar delante de todo un grupo de personas que están para contratar a un primer entrenador impone todo el trabajo que hay que hacer, todas las preguntas, todo, y te reúnes con todo el mundo, viene a por ti, desde el rendimiento, médico, propietario. Bueno, si llegas al propietario, porque no todo el mundo llega, y eso al final, todos estos pasos... Aprende. Sí, al principio te dan mucho respeto y después cada vez estás más cómodo. ¿Cómo era la frase esta? El que no gana aprende, ¿no? Era la frase. Sí, la pedrada, que es un poco, bueno, pues uno de esos misterios que se queda para la gente que no conoce el detalle sin resolver, ¿no? Y fue el caso de un jugador con el que coincidiste, Anthony Bennett. Así ya pasado el tiempo, ¿qué ocurrió con ese caso? No se conocía del todo la complejidad deportiva del jugador, el carácter, en qué falló el jugador, en qué falló la franquicia, que es algo muy importante tener un número 1 y que se sacara tan poco rédito. Contexto, fue número 1 elegido en el draft de ¿qué año 13, más ¿no? o menos? 2013, ¿no? 13, yo creo. Elegido allí. Vale. Y tú llegaste a coincidir con él allí en Cleveland. Sí, en el 2013 sí. Y de hecho estuve con él hace un verano o dos porque vino a visitar al equipo a Canadá, es canadiense. Una de las cosas que yo creo que marcó su carrera fue las lesiones, porque él, después de tener una temporada o temporadas no muy prometedoras al inicio, después hubo un momento en el que parecía que todo empezaba a salir mejor y creo que se lesionó la rodilla, ¿no? Entonces ahí realmente no lo sé. En esa época yo también no estaba tan inmerso en el proceso de selección. Entonces el hecho de por qué seleccionamos a ese jugador no lo sé exactamente, y sí que sé quién lo eligió, ¿no? Mi jefe en ese caso, y no soy quien para juzgar. Lo que sí te puedo decir es que estas cosas la gente se piensa que no es tan fácil elegir, ¿no? O sea, todavía hay margen de fallar, pese a todos los empleados que hay en una franquicia, pese a todo lo que se sabe de un jugador. Bueno, se puede fallar, pero tienes que también valorar cuánto fallas, ¿no? No es lo mismo fallar y darte la oportunidad de poder rebotearlo a no tocar al área y que vaya fuera. Entonces... O sea, va a seguir pasando eso, que alguien elija en el número 1, en el número 3, en el número 2... No sé, ahora se habla mucho de Risacher, por ejemplo, y que no sea un jugador superélite. Hombre, yo creo que sigue pasando. Y yo no quiero decir nombres porque no quiero criticar a nadie de ninguna franquicia, pero es que los hay muy obvios. Y al final pueden ser desde... Esto ha pasado muchas veces. Un draft que igual no tiene tanto talento y, como dicen aquí, van a por el home run. Es alguien que es el tapado. Porque también la intuición es muy importante, ¿no? Porque si no, ¿tú crees que Denver eligió a Nikola sabiendo que él sería 3 veces MVP? No, lo eligieron porque sabía que ellos creían que era un grandísimo jugador de baloncesto, pero nadie creía que él podría a ese nivel. Entonces, quien te diga que tiene la solución, pues que vaya a jugar a la lotería. Si sabes la respuesta, es a jugar a la lotería, no vengas a escoger al draft. Yo creo que aquí es la complejidad, también el morbo de la discusión, porque ahora es mucho más fácil hablar de ello a tiempo pasado. Claro. Ponte tú ahí. A mí me gustaría que a la gente que le gusta mucho la NBA es que se haga una lista de 30 jugadores y que los hagan
y que hagan la lista de 30 jugadores y que al cabo de 10 años Claro. revisen todas esas listas y si han acertado o no. Porque es difícil. Yo te puedo decir, ostras, yo este jugador lo vi al principio y yo pensaba que este tío no valía para nada y este tío es la hostia. Claro. Muchos. Sí. Y te puedo decir que yo me consideraría normal evaluando talento y demás, pero es que no es tan fácil como te piensas. Y al contrario, pues jugadores que te pensabas que serían muy buenos y que al final no han acabado, ¿no? Por una cosa o por la otra. Pero no, sí que es cierto que muchos también de los que han hecho esas selecciones no sobreviven a la liga también. Claro. Te pasa factura. Sí. Sí, al final también ves que, por ejemplo, Oklahoma han elegido muy bien, pero han elegido muchos. Entonces, contra más eliges es como tirar, Sí, ¿no? Pues sí, contra sí, más claro. tires, más metes. Vale, pues vamos a ir con la última sección ya para cerrar el programa, que se llama La Contienda. Es una sección en la que hacemos pues, diferentes juegos, ¿no? Esto, por ejemplo, a José Manuel Calderón pues, le tiene Le motiva loco, mucho. le motiva mucho. Vas a jugar por Calde hoy. Vas a jugar por Calde, ¿vale? Hemos preparado un juego que es Adivina al jugador por pistas. Entonces vamos a ver en un ordenador que vamos a poner aquí pistas y tenemos que ir entre todos intentando adivinar de qué jugador se trata y a ver qué nos han preparado, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues edición especial de Adivina al jugador por pistas. Vamos para allá. Si en algún momento dado sabes lo que es, pues dices, yo Te la puedes quiero jugar, ¿no? resolver Tienes un y- nombre, te la puedes jugar, lo que pasa es que luego ya, si no aciertas, Eliminado. te quedas eliminado. eliminado. Claro. Venga, vamos con la primera pista por 100 puntos. Estamos muy picados con este juego, Jordi, ¿eh? A ver. Kentucky. Welcome to Kentucky. Vale. ¿El jugador tiene que ver, es jugador mío o es un jugador? No, es un jugador. Lo ha jugador NBA. elegido Alberto. Jugador Vale. NBA que Nosotros no puede sabemos ser nada. actual o, O sea, histórico. Puede que sea de Kentucky o que haya, O que haya jugado en Kentucky. Correcto. Vale, ahí, por bueno, ahí, siguiente pista, con esto no hacemos nada. Sí, Vale. hay mucho ahí. Cuidado, ¿eh? Madre mía. A ver. ¿Es jugador NBA o jugador europeo? O NBA. será NBA. 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 Vale. Vale, esto es... vale, sí. Zarra. Es el... Ujú. A un entrenador ahora. Es el que, cuidado, es que no, Jordi no quiere dar pistas. Ahí ya ¿no? Jordi lleva una ventaja con nosotros, Sí, pero sí, sí. ojo, bueno, Bueno, ¿el tipo de jugada tiene algo que ver? No creo, ¿no? Que hayas llegado a ese punto. Sí, Sí sí, que el puede tipo ser. de ¿El tipo jugada de tiene jugada algo que tiene ver. algo que ver? Seguro, ¿Tiene el seguro. título de entrenador él? No, ¿No? no, pero lo ha cogido ahí de algún sitio que Pero tiene no, que ver con pero el es jugador. que eso es un pantallazo, lo ha hecho él. No es un pantallazo. Es un pantallazo. Es un pantallazo, pantallazo, sí, sí, Es un O pantallazo. sea, que no ha cogido el programa y lo ha hecho él. No. Qué confianza tenéis. vale, siguiente, ¿no? Aquí nadie Sí, quiere nada, resolver. nada. Sí. Sí, sí. yo No, creo no, que- Kentucky y esto, nada. Vale. Vale. ¿Esto qué es, tío? Eso es Indiana Pacers. Indiana Pacers. Ah, no, Indiana pero... Pacers. Uf, no, esto es Las No. Vegas, esto es la burbuja, yo creo, ¿no? No. Esto es Orlando, esto es la burbuja. Sí. Yo creo que ¿Estás sí. hablando? Yo creo que Pero estos son. Está el logo de Indiana ahí, ¿no? En la cancha y tal. Sí. Es que yo estuve en la burbuja y las canchas no tenían logos Los de los logos equipos. de No los era así, equipos. ¿no? Igual un All-Star o algo. Yo creo que esto, de verdad, creo Hubo que esto un es la All-Star. burbuja, ¿eh? Es que A la, ver. la cancha de al lado no tiene otro logo también. La cancha del lado tiene el logo de Miami, eso es la burbuja. Tras. Eso es la burbuja, hacedme caso. Eso es la ¿Pero burbuja. canchas de entrenamiento? Esos son canchas de entrenamiento de la burbuja, yo creo. El reloj que Las dice. que teníamos, es que esto igual es otro hotel. Pero sí que estaban más o menos estructuradas así. ¿La de al lado de qué equipo es? De Miami. Miami, Indiana. Miami, Indiana. Un jugador de Kentucky, la burbuja. ¿Es de Kentucky o jugó en Kentucky en la universidad? Claro, Sí. sí, es que... La burbuja. Pero si ha puesto esos dos equipos, igual es... Bueno, sigamos. Bueno. Ojo, ¿tienes un nombre ya? Hombre, tengo un nombre. Lo que pasa es que no lo voy a resolver todavía, pero tengo un nombre. Yo tengo un nombre, pero no me la jugaré tampoco. Vale. Venga, vamos con la siguiente. Ahí va, draft Buah, 16. se me ha ido el nombre al carajo. Sí, a mí también. Sí, Draft 16. Sí, yo voy a hacer lo mismo, ¿eh? A ver. Draft 16. No sé Oye, muy bien, ¿por qué ¿eh? dice cosas muy No, raras, del tío? 2016 sí, sí.
¿Está Jamal Murray ahí? No, ¿No? Hachi, No, 16 no puede ser. Jamal era del 16. Sí. Ah, sí, ahí está Jamal Murray, Sí, claro. creo que es ese. Sí. Ahí está Jamal Murray. Es que no. Lo ha hecho aposta Alberto para no definir bien la foto, ¿eh? Bueno, a ver. Da rabia, ¿eh? 16, Kentucky, Da rabia, ¿eh? Buja. Guay. Claro, O sea, Kentucky, vale, burbuja no tendría mucho sentido. hay un jugador que yo he entrenado que jugó en Kentucky, que estuvo en la burbuja y que es de este draft. Claro. Pues ese va a Ya ser. está. ¿Te la juegas o no? Pero- ¿O quieres otra pista? Tiene todo el sentido que sea eso, ¿no? Imagino. Es un tío que hizo un 360 contra Utah. ¿Lo visteis o no? ¿Quién es? Y cuando mete triples hace así. Sí, sí. Sí, sí. Es Vale. el que está ahí, ¿no? Es el que está en la foto, entiendo, Jamal ¿no? Murray. Sí, ¿no? Sí, señor. Vale. Bien tirado. Murray, Bien tirado. Murray. Blue Bien Arrow. tirado. Es que pensaba que iba a tener... Estaba pensando en Anthony Davis. Ah, jugó muy bien en la burbuja. Al principio, claro. En la serie esa Los que partidos fue, esos que seguidos. fue a 7 partidos, Sí, sí, que sí, fue él contra Donovan Mitchell, Sí. fue espectacular. Sí, sí. Claro, claro. Bueno, pues Bueno, ya está. pues esta puntuación de Jordi se le- No. No se le suma cable. No se le suma cable. Vale. Se le podría restar a Calderón. Para Calde, en todo caso. Estaría bastante bien. Vale, bueno, Jordi, tío, pues de verdad, muchísimas gracias, Gracias. por este Muchísimas rato. gracias. Ha sido súper Y interesante. gracias por la invitación de esta tarde. Sí, Un placer. tremendo. No os perdáis el documental sobre Jordi, que está en el canal de YouTube de Brooklyn. Brooklyn Nets. ¿no? De Brooklyn Creo que Nets. sí, es que de redes y de Sí, esto no entiendo, pero sí lo encontraréis. Estará, Sí, sí. estará por ahí. Estará por ahí. Y nada, pues nos vemos por aquí la semana que viene. Un placer, Muchas familia. gracias, nos vemos. Chao. Chao, chao. Gracias.